Hola, ¿cómo estás? Si sos maestra, te cuento que mi nombre es Silvia Aguirre también. Soy maestra acompañante en bioneuroemoción y estoy ayudando a aquellas maestras que se sienten cansadas, agotadas, estresadas, que sienten que ya no pueden hacer nada, que el sistema las agobia, que no se sienten valorizadas, que no se sienten respetadas por el sistema, por la sociedad. Si te sentís identificada, bueno, quédate a ver este video porque hoy voy a hablar específicamente del poder de las palabras. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos un conflicto, ¿qué sucede? Que como maestra estoy enfocada en el problema, me identifico con lo que estoy viendo, con ese problema y qué sucede, me siento víctima de esa situación y acá no somos ninguna víctima, somos 100% responsables de lo que a mí me pasa. Cuando yo comienzo a entender que soy una maestra consciente, esto es ser maestra consciente, es ser 100% responsable de lo que a mí me sucede, porque yo entiendo y comprendo que no es el afuera lo que no es el afuera lo que está mal, sino que es lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy proyectando. Cuando yo entiendo esto, puedo comenzar a transformar mi mundo, mis creencias, mis pensamientos, mi mundo, mi realidad. Y cuando yo cambio, mi realidad cambia. Entonces, una maestra consciente sabe que el sistema educativo no lo puede cambiar, que a sus papás no los puede cambiar, que a la directora ni la inspectora, que yo lo de afuera, los alumnos no los puedo cambiar, pero sí puedo cambiar yo. Y cuando yo cambio, obviamente todo cambia. Y hoy quiero hablarte puntualmente de cuando hay un conflicto, cuando hay un problema. Por ejemplo, un grupo violento. Me toca un grupo que grita, un grupo bochinchero, dispersos, y siento, voy al aula con toda la motivación porque es verdad que vamos motivados, con ganas, le ponemos onda, y llegamos a la clase y sentimos que como que trabajamos a veces sin sentido porque perdemos la clase, se nos va en hacerlos sentar, en que escuchen, en que presten atención y se nos va la clase y al final la actividad sale más o menos y nos sentimos como desmotivados. Al final al otro día hacemos total, al final ellos no escuchan y no hacen nada y como que eso nos desmotiva y nos, en cierta forma, también nos agota. Entonces, ¿cuál es el tema y lo que quiero hoy que reflexiones y que busques qué sucede en vos? ¿Por qué? Porque para cada maestra que está viviendo una situación de conflicto en un grupo de niños que son bochincheros, dispersos, o la situación que se le esté presentando en este momento, es una situación diferente. Si bien quizás la situación en general parece igual, para cada maestra, maestro es particular y tiene que ver con su propia información. Entonces, si yo escucho el problema, si yo observo el problema en concreto, ¿qué me molesta de esto? ¿Los gritos? ¿Hay alguna palabra en especial que a mí me irrita? ¿Hay algún alumno en concreto? ¿Qué es? ¿Para qué yo estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué me tocó este grupo? ¿Te toca siempre en los grupos así, bochincheros? ¿O te tocó solo este año en particular este grupo así? Hay que empezar a autoindagarse. ¿Para qué vivo yo esta experiencia? ¿Siempre me toca a mí estos grupos? ¿Es este año específicamente que me tocó a mí? ¿Qué en particular, en concreto, a mí me molesta? Porque cuando yo identifico el problema, cuando yo en lugar de emitir un juicio, son gritones, son bochincheros, qué molestos que son, incluso después qué hago, voy al recreo en mi familia, sí, o con otras maestras y agrando el problema. ¿Agrando el problema en qué sentido? En que hablo de lo mismo, que sigo hablando del problema, me identifico con lo que me pasa, con la situación y soy el problema andante, ¿dónde? Acá, lo tengo en mi cabeza, ¿sí? Y vas conmigo hacia todos lados. Una vez que yo identifico y entiendo qué es y le doy forma, le doy un concepto, le doy una palabra a ese problema, concretamente qué me molesta, qué emoción me produce, es rabia, es angustia, es tristeza. Muchas veces al principio quizás hay eh, o miedo, si hay un niño violento, que pase algo, que te agreda, que te pegue, porque hay niños que muerden, hay niños que pegan. ¿Qué específicamente es lo que te está molestando? ¿Por qué? Porque ese juicio, esa emoción
está hablando de algo que vos has vivido seguramente en tu infancia, tenés esa información dentro y lo estás viendo afuera. ¿Y qué pasa? No lo estamos viendo, no lo vemos adentro, lo vemos afuera, en eso que estamos viviendo, en esa experiencia. Entonces, es importante que comencemos a identificar que estoy viviendo yo, no el resto, porque sí, todas las maestras sí, pero lo que pasa es que la sociedad hoy está así, no hacen caso, los padres, y otra vez nos vamos ¿a quién? A los papás, nos vamos hacia afuera, no ponen límite los papás, lo que pasa es que los papás no están nunca en casa, no les importa, y vamos otra vez hacia afuera. Yo te invito a que dejes un poquito el afuera y que comiences a ir hacia adentro. Es importante que dejemos de hacer juicio, porque otra vez, si yo estoy haciendo juicios, ¿qué juicios en concreto estoy haciendo? ¿Qué me molesta? ¿Por qué? Porque ese juicio que estoy haciendo hacia los papás tiene que ver conmigo, habla de mí. Cuando yo cambio, como dice Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Si quieres ver un grupo ordenado, que trabaje en orden, bueno, quizás sea yo la que tenga que cambiar. O quizás el grupo siga igual, pero ¿qué va a suceder? Que yo lo voy a vivir diferente. Entonces, es importante identificar qué quiero. Quiero que el grupo trabaje lindo. ¿Qué quiero? ¿Por qué? Porque muchas veces gritan todo el día, me tienen cansada, o incluso la expresión es cállense o dejen de gritar, y estoy utilizando la palabra gritar. ¿Qué van a hacer? Van a seguir gritando, cállense, y la expresión y la emoción es de estrés. Entonces, si yo cambio incluso mi manera de hablar, quiero que estén en silencio, me gustaría, a que sería bonito, como escuché en un video, a que sería bonito que hablaran en silencio, a que sería bonito que todos trabajamos en equipo, a que se vería bonito. Claro, no es una vez, dos veces, es incorporarlo, yo incorporarlo, cambiar mi manera de hablar, de sentir, ¿para qué? Para transmitirlo y para que eso comience a cambiar. Entonces, comencemos a practicar qué es lo que estoy viviendo, qué me molesta, y a verlo en mí, dejar de acusar el otro como problema. Sí, que pasa que los niños son así, hoy en día están desubicados, se las pasan todo el día, otra vez nos vamos hacia afuera. Voy a hacer un video después de los niños en particular, los niños de ahora, porque vienen con un conocimiento, vienen con una capacidad, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado incluso, y esto es importante que como maestra yo lo empiece a saber, porque nadie nos está diciendo la verdad. Estamos viviendo en una cajita y creemos que somos libres cuando en realidad no lo estamos siendo. Los niños lo saben, inconscientemente también lo sabemos los maestros. ¿Y qué nos sucede? Esto, los niños se aburren, los niños se cansan, los maestros también. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que exige y necesita otra cosa, y la escuela no está dando lo que se necesita, ni para los niños ni para la sociedad. Por eso es que en este momento la educación no está funcionando y nos sentimos en realidad todos mal, cuando debería ser disfrute, cuando debería ser aprendizaje. El tema es que estamos enfocados hacia algo que no tiene en realidad, que no es real, porque estamos viviendo un mundo que no es real. Por eso es lo que estamos pasando los maestros. En otro momento voy a hacer un video particular para hablar de este tema. Entonces es importante eso, que yo aprenda a resolver y a identificar el problema. ¿Qué sucede? Que yo para eso necesito alejarme y necesito distanciarme del problema, y necesito verlo. Si yo me incorporo al problema, lo hablo, estoy en el problema y no puedo salir. Entonces, por ejemplo, esto de que te estaba hablando de los niños, y estoy todo el tiempo con que los niños son violentos. Bueno, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me molesta? Comencemos a darle forma, sentimiento, emoción, porque si yo estoy cansada, todos los días cansada, el universo me va a dar más cansancio. Entonces, donde yo pongo la atención, lo que hago es expandir. Hay un experimento que es el doble de rendija, y hay otro que es del gato Schroeder, o algo así se pronuncia, y muestra esto del observador, que somos nosotros los que observamos. ¿Dónde estás vos enfocada y poniendo el foco de atención? Si estás enfocada en el problema, lo que estás haciendo es agrandando el problema y haciendo real ese problema. Cuando yo cambio el foco y miro hacia otro lado y le empiezo a dar otra forma, es diferente lo que yo voy a estar viviendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cuántico con infinitas posibilidades, y donde yo pongo mi atención, mi foco, ahí lo estoy haciendo real, le estoy dando forma.
No me lo creas, pero comenzá a probarlo. ¿Por qué? Porque solamente cuando lo vivís y lo comenzás a hacer propio y a experimentar es cuando comenzás a ver los resultados. Simplemente creyendo, simplemente no creyendo, no vas a lograr nada. Ponelo en práctica, como le digo a mis hijos, no me creas ni siquiera a mamá, no creas nada de lo que ves, no me creas ni siquiera a mí, ponelo en práctica, ponelo en duda, duda, pregunta, busca la información. ¿Por qué? Porque estamos siendo engañados y no estamos viendo lo que realmente está sucediendo y cómo funciona realmente la vida. Entonces es importante que comiences a ser vos misma la propia creadora de tu realidad. Esto que sucede cuando yo puedo identificar el problema, por ejemplo de mis alumnos, como lo estaba viendo, eso es la ley del espejo. ¿Sí? Seguramente has escuchado, y si no, te invito a que busques qué es la ley del espejo, qué es la proyección, que yo estoy proyectando afuera lo que es mío. Si yo estoy viendo allí niños que gritan, niños que son bochincheros, que son dispersos, bien, me vas a decir, sí, pero están todos iguales. Bien, pero hay algo allí que si a vos te estresa y es muy particular, hay algo en especial, porque no es que gritan y son bochincheros, hay algo especial. Estamos hablando de ese exceso, cuando hay un exceso. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Eso es proyección, yo estoy proyectando. Si yo averiguo y tomo distancia y entiendo de qué se trata, qué es lo que me molesta en concreto, es el grito, es una palabra en especial, es un niño, es la situación, qué hay, qué emoción, siento rabia, siento angustia, siento miedo, qué es, y comienzo a ir hacia atrás, en qué otro momento de mi vida yo he vivido algo similar, seguramente llegarás a tu infancia, o papás que gritaban, o tu mamá te gritaba, o tu papá, o veías discutir a tus papás, no lo sé, pero de seguro que hay algo allí que vos estabas viviendo, o puede ser lo contrario, quizás no hablaban, quizás no se podía hablar, y hoy esos gritos a vos hay un desequilibrio porque hay algo que no es coherente. Bueno, búscalo porque hay información en ese exceso. Siempre estamos hablando de aquel exceso, de aquello que realmente genera un estrés. Bueno, ahí hay una información para trabajar. ¿Qué hago? No lo trabajo en el de afuera, lo trabajo en mí. ¿Qué sucede? Que nos quejamos de lo que los papás no hacen nada, de la sociedad, del sistema, de los niños, y estamos en el problema, que somos nosotros víctimas de esto. Me toca ser maestra y en esta sociedad no se puede ser maestra, es desgastante, es un trabajo cansador, y ¿qué nos sucede? Terminamos siendo las víctimas. Bueno, acá no somos ninguna víctimas, acá tenemos que comenzar a ser responsables de lo que me sucede y saber que si yo quiero ver algo diferente afuera, el cambio lo tengo que comenzar hoy, ya en este momento, en mí. Así que te invito a que comiences a hacer esta limpieza en vos. Incluso en Ho'oponopono, si has escuchado, y si no, te invito también que averigües, que conozca qué es esta técnica. Hugh Lin, un psiquiatra que cuenta la experiencia de él en un internado donde había detenidos, presos, creo que eran. Él lo que logró fue que muchos de estos internos comenzaran a sanar. Cuando se buscó la técnica, qué es lo que estaba haciendo, él utilizaba una técnica que se llama Ho'oponopono, y es limpiar en él lo que veían los demás. Se trata de esto, él no estaba viendo a sus internos, sino que estaba buscando en él qué era lo que había para que él estuviera viendo eso. Las técnicas de Ho'oponopono es gracias, 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 gracias. Bueno, te amo, gracias, lo siento, perdóname. Hay infinitas maneras. Yo en este video quiero dejarte el gracias, 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 y pedirte que no te enrosques con lo que estás viendo, que lo dejes en el aula, que comiences a perdonarte, a agradecer, gracias, gracias. Una vez que yo, en lugar de estar reforzando lo que estoy viendo, lo que viví con las maestras y mi clase, y estar dándole vuelta a los pensamientos, comencé a utilizar gracias, 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 gracias. No dejes que estos pensamientos que están acá comiencen a darle forma, le empieces a generar energía, foco. ¿Por qué? Porque lo estás agrandando. Cortemos el momento de creación. ¿Para qué? Para que comience a fluir, para que comience a desvanecerse. Entonces, soltar y confiar que todo va a estar mucho mejor si yo cambio y empiezo este proceso. Esto tiene que cambiar porque es
ley. Yo en un momento me lo decía tal cual. Esto tiene que ser diferente porque es ley y si acá no cambia algo es porque yo lo estoy haciendo mal. ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, comenzá a buscar la manera de vos sentirte bien, porque los demás no van a cambiar, no van a hacer nada para que vos estés bien. Si vos no lo haces, los demás no lo van a hacer. Y hoy hay técnicas y manera de comenzar a cambiar nuestra propia realidad. Entonces, es importante que comencemos a trabajar en nosotras. Cuando quieras algo, si vos querés que ese grupo cambie, querés que ese grupo sea diferente, que trabaje en orden, bueno, ¿qué quiero? Bien, te identifico el grupo, es agresivo o es violento, grita, es bochinchero, bien. ¿Qué quiero? Quiero que trabaje en silencio, que trabaje cómodo, quiero disfrutar de mi trabajo, quiero entrar a la clase y ver orden, bien. Ojo que cuando estamos pidiendo, si yo estoy pidiendo desde la carencia, porque obviamente siento que este grupo es desordenado y grita demasiado, si yo quiero que la cosa cambie y digo el gracias, gracias, gracias para que esto cambie y estoy haciendo todo esto para que esto cambie, error, esto no va a cambiar. Porque en definitiva yo lo que tengo que estar es agradecida, estar en armonía y de esa manera puedo comenzar a hacer el cambio. Entonces hay mucho para trabajar, hay mucho por hacer y mi pregunta es, si no comenzás hoy, ¿cuándo lo vas a comenzar? Comencemos ya a hacer el cambio porque es posible. Si no comienzo hoy, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces es importante que yo identifique mi emoción, identifique el problema, suelte, confíe y entienda que esto puede cambiar si yo quiero que cambie. Así que te animo a que busques cuál es el problema, qué es lo que más te estresa, de dónde viene eso que te está estresando, esa emoción, dónde la sentiste en otro momento y que comiences a agradecer lo que está sucediendo para que comiencen a fluir tus pensamientos, para no darle forma a ese problema, soltar, confiar que todo está bien, tiene que estar bien, va a estar bien en la medida que yo comience a cambiar. No que quiera que los demás cambien, que yo comience a cambiar. Si yo cambio, esto tiene que comenzar a cambiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué quiero? Así que bueno, te animo a que hagas estos pequeños cambios que sin duda vas a ver los resultados en el día a día. Cuando uno cambia, es imposible que sigas viendo afuera lo mismo, porque lo que veo afuera es la proyección. Así que cuando yo cambio, el afuera tiene que cambiar. Si sigue siendo lo mismo es porque acá adentro hay algo que aún me falta trabajar en mí, no los demás, en mí. Así que bueno, te dejo con esa información hoy y bueno, que tengas un buen día. Nos vemos.